Isaías capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Puede tomar su lugar, no dejando de darle gloria a Dios. Todo aquel que esté agradecido, ayúdeme a darle gloria a Dios en esta hora. Si está agradecido, ayúdeme a darle gloria a Dios en esta hora. El tema que nos ocupa hoy es padres obedientes que instruyen y corrigen. Hay algo importante en esta escritura, quiero que notemos. En el verso 2 dice la palabra del Señor a través del profeta. Dice: oíd cielos, oigan cielos y tu tierra, porque habla el Señor. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es de suma importancia entender cuando habla la palabra de criar, habla de amamantar, de cuidar, de instruir, de educar, de dirigir. Quiero leerles otra versión que es la Reina Valera contemporánea, que dice: así dice el Señor, ustedes los cielos oigan y tu tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Está hablando Dios. Cuando hablamos de los padres obedientes que deben instruir y corregir, muchas veces, amados hermanos, sean predicadores, pastores, sean miembros, sean servidores o no, pero siendo parte del cuerpo de Cristo, sucede que de repente algunos fuimos alcanzados, estando nuestros hijos pequeños, los empezamos a llevar al templo, a la iglesia, y le empezamos, amados hermanos, no solamente en casa a hablar del Señor, a dirigirle conforme a la palabra del Señor, sino que también en el templo les enseñan acerca de la palabra del Señor. Pero llega el momento que estos hijos crecen y nosotros decimos: qué hermosos son los hijos cuando están pequeños. Pero cuando empiezan a crecer, muchos de ellos empiezan a dar dolor de cabeza. Los padres se empiezan a preocupar cuando los hijos ya empiezan a ir a la preparatoria, a la universidad o desde la secundaria, donde los amigos, donde los compañeros de escuela quizá tengan un estilo de vida no conforme a lo que nuestros hijos han sido enseñados. En una ocasión alguien me dijo: hermano, pero mis hijos, yo les hablo y son obedientes. Yo no he tenido problemas con mis hijos. Mis hijos, cuando yo les digo hagan esto, lo hacen y no reniegan. Y le digo: qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero no tienes la libertad de decirle a alguien: deje de decir eso, hermano, de que tu hijo, o que a veces lo tengo que corregir. Porque a los hijos, con que se les hable, ellos entienden. Y yo les digo: mire, hablemos bíblicamente. Cuando la Biblia habla que la vara y la corrección dan sabiduría, es por algo, ¿sí o no? Cuando la palabra del Señor dice que Dios al que toma por hijo lo corrige, es por algo. Qué bendición, hermano. Quiero decirle
que si usted tiene hijos que son obedientes, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué de aquellos que nuestros hijos quizá nos salieron más inquietos? Que ha tenido que llegar el momento de corregirles y usar la vara, siempre en orden como Dios manda. Pero voy a esta parte. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes acaban de leer conmigo, y quiero que lo lean conmigo nuevamente, donde el Señor le dice: oíd cielos, presten atención cielos, y tu tierra escucha. Yo crié hijos, yo los amamanté, yo los cuidé, yo los instruí, yo los eduqué, yo los dirigí, y a pesar de eso pecaron contra mí. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? El pueblo de Israel, el Señor lo amamantó, el Señor los educó, el Señor los aconsejó, el Señor les dirigió. ¿Y qué pasaba? Se iban y adoraban ídolos. Yo quiero decirle algo, padres de familia. Uno como padre, cuando los hijos toman malas decisiones, uno sufre, uno llora. Pero hoy es importante aprender algo. A pesar de que Dios es el que está hablando a través del profeta Isaías, donde los cielos deben escuchar y la tierra también. Crié hijos, dice, y yo los vi crecer. Cuando dice y los engrandecí, dice yo los vi crecer. Yo los amamanté, yo los crié, yo los apapaché, y a pesar de ello se rebelaron contra mí. Lo que debemos hacer los padres es hacer lo que hizo Dios como padre. Uno debe hacer su trabajo. Dios no dejaba de instruir. Dios no dejaba de corregir. Dios no dejaba de dirigir al pueblo. ¿Qué debemos hacer los padres? Quiero que me acompañe, por favor. ¿Cuál es nuestro trabajo a realizar? Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, 6. Volvemos atrás al libro de Proverbios, o vamos al libro de Proverbios, verso 6 del capítulo 22. Cuando lo tenga, me ayuda a darle gloria a Dios. Lo tenemos. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo, ¿qué dice ahí? No se apartará de él. Enséñale al niño a elegir el camino correcto. Pero ¿qué pasa? Hermano, yo lo hice. Hermano, desde que estaba mi niño, 3 años, 5 años, yo le instruí, le enseñé el camino correcto. Llegó a los 18, 19 años y se apartó del Señor. ¿Qué hice mal? Luego dicen los padres. ¿Por qué está pasando esto? Mira, amados hermanos, nuestro trabajo es instruirles. No depende de nosotros. Pero es hermoso que uno tenga la conciencia, como dicen por ahí, tranquila, de que hizo usted su trabajo, de que yo hice mi trabajo. Yo siempre se los he dicho a mis hijos. Tengo una hija de 22 años, un hijo de 18 y tengo una pequeña de 8 años. Y siempre se los he dicho: si ustedes toman malas decisiones y se apartan del Señor, que no se los recomiendo, yo no voy a dejar de predicar la palabra de Dios.
Yo no voy a dejar de trabajar en la obra de Dios. Lo haría si yo no hubiese hecho mi trabajo. Yo les he instruido, yo les he educado, yo les he estorbado para que no le den lugar al enemigo. Si ustedes toman malas decisiones, me va a doler. Si me dan malas noticias acerca de ustedes, claro que me va a doler, voy a llorar. Pero como siervo de Dios, no me voy a detener en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hice mi trabajo. Hay hermanos que de repente están en la obra de Dios. Sus hijos al rato se apartan de la obra del Señor y le dicen al pastor: pastor, ya hasta aquí. ¿Cómo yo voy a salir a evangelizar? ¿Cómo yo voy a servir en la obra si mi hijo ya no quiere nada con Dios? La pregunta aquí es: ¿usted hizo su trabajo? Si usted dice: yo hice mi trabajo, yo le instruí, es lo que hizo el Señor. El Señor dice: cielos, tierra, oigan, yo crié, yo amamanté, yo eduqué, yo consolé. Pero a pesar de ello, dice, pecaron contra mí. No debemos, iglesia, de dejar de hacer nuestro trabajo. Dios nunca se detuvo. Dios seguía guiando al pueblo. Dios seguía proveyendo al pueblo. Dios seguía dirigiendo, apapachando, consolando al pueblo. Pero dicen: oigan, a pesar de que yo los crié, los engrandecí, los vi crecer, se rebelaron contra mí. Imagínese, hermano, cómo se siente cuando alguien se le aparta a un hijo del Señor, o que anda mal. Mire, cuando nos dan buenas noticias a nuestros hijos, nos alegra el corazón, ¿sí o no? Y cuando hay una mala noticia, llora uno, hermano. Uno llora. ¿Está en nuestras manos? No. Si tu hijo, tu hija no vive contigo y se apartó del Señor, cada vez que te llame, no dejes de demostrarle tu amor y no dejes de invitarle a que busque del Señor, que vuelva al Señor, que se rinda al Señor nuevamente. No dejemos de hacer nuestro trabajo. No dejes de servir en la obra del Señor. No dejes de congregarte. El por qué van a decir, ¿qué van a decir los hermanos? Hay hermanas que dicen: mi esposo ya no quiere nada con Dios, y ahora ¿con qué cara voy a la iglesia? ¿A quién le sirves? No te estoy diciendo que vas a echar en mal a tu esposo, pero no deje de congregarse. El Señor murió por usted y usted tiene que serle fiel a Dios. Pero volviendo al área de los hijos, nuestro trabajo, amados hermanos, es instruir al niño en su camino. Y se los he hablado en una ocasión acá. Instruir a nuestros hijos es en cada etapa. Mire, es bonito, amados hermanos, los hijos a veces ni se acuerdan hasta que usted les enseña una foto. A veces usted con el hijo de 2, 3 años lo cargaba, se hacía usted como de caballito, lo aventaba al sillón. Bueno, ¿qué no hacía usted con sus hijos? Y cuando están grandes, ¿qué empiezan a decir? No, a mí nunca me dieron tiempo. Y cuando usted les enseña fotos, luego le dicen: no me acuerdo. Claro que no te acuerdas. A mí me dicen, porque tengo una pequeña, le digo, de 8 años. Y luego me dicen mis hijos: con ella cómo juega y todo eso. Y mi esposa es la que luego le saca las fotos. Dice: mira qué anda haciendo ahí. Hacía yo cada cosa, hermano, con tal de estar con ellos jugando. Pero van creciendo, amados hermanos, y uno siente feo que a los hijos usted les tenga que rogar para que hagan algo en casa, y que al rato salen con eso: algún día me voy a ir. Si eso es lo que quieres, me voy a ir de la casa. Mira, amados hermanos, sean como sean los hijos, los padres, y mayormente las madres, son las que más lloran, son las que más sufren. A veces uno de hombre es más duro, pero la mujer se quebranta porque a ellas les dolió.
Pero no bajemos la guardia, hermanos. El Señor nuevamente, cuando Él dice: yo crié hijos, cielos, a mí, hermano, esa expresión que dice ahí el profeta, donde habla el Señor a través del profeta: oigan, cielo, escucha tu tierra. He criado hijos, los he engrandecido y se rebelaron contra mí. Pero Dios, amados hermanos, seguía tratando con su pueblo. Mire, quiero que lea conmigo, por favor, Proverbios 29, 17. El trabajo que nosotros debemos hacer es instruir, pero también, según Proverbios 29, 17, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sí lo dice la palabra del Señor? Esto es para aquellos que consideran que sus hijos les tiene que hablar una o dos veces. Si hay alguien aquí que una sola vez le habla a sus hijos, les felicito, gloria a Dios por ello. Eso no quiere decir que todos son así. En una ocasión, un compañero de trabajo, bueno, era mi jefe, me decía: a los hijos no se les tiene que pegar. Él no iba a la iglesia, claro. Decía: correcto, no se les tiene que pegar, no se les tiene que corregir cuando son obedientes. Pero yo les pregunto, todos los que somos padres aquí, los hijos de todos ustedes han sido obedientes totalmente. Yo tengo una pequeñita, le digo, y a veces le digo: hija, levanta ese papel. Yo no lo tiré, me dice. Hija, no te estoy preguntando si lo tiraste, levántalo, por favor. Tiene 8 años y se le pone al tú por tú al de 18. En una ocasión que los llamo a los dos, porque siempre lo he tratado de hacer como Dios manda. Primero les hablo: eso no está bien, no está correcto. Cuando lo hacen, porque puede ser un momento de enojo entre ellos, los llamo y le digo: se pone aquí, voltea a ver hacia allá, manos al frente, por favor, y no meta las manos porque yo puedo dañarle si le pego en la mano. Así que no voltee a ver, mire hacia allá y sus manos allá. ¿Sabe por qué le voy a dar una nalgadita? Le digo: porque le hablé, le hice notorio que eso no era correcto y usted lo hizo. Va a ser una, y pum, a la pequeña. Y aún al grande, tenía 17 años la última vez. Se me para ahí, por favor, y ahí lo ve, ya está más grande que yo, hermano. Le digo: hijo, usted también, por grande. Y que le pego. Ahí están los dos abrazados, consolándose. Le digo: uno como padre no quiere usar la vara ni quisiera corregirlos, pero eso no depende de uno, depende de ustedes. Nuestro trabajo, ¿qué es, hermano? Bíblicamente es instruir y corregir. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Algunos de ustedes han sido desobedientes a Dios? A ver, levante su mano los que algún día han sido desobedientes a Dios. ¿Qué dice la palabra? Yo crié hijos. Hermano, usted ha visto a sus hijos crecer y qué bonito. Dice 3 años, 5 años, ya entró a la primaria. Oh, qué bueno, entra a la secundaria y empiezan los dolores de cabeza. Y cuando el maestro te dice: puede venir al final de la clase, quiero hablar con usted. Y usted no piensa: yo creo que me van a felicitar. Usted luego le pregunta al hijo: ¿qué hiciste? Cristo vive. A ustedes no les pasa, solamente al pastor, a mí. ¿Qué hiciste? Nada. Y el detalle que cuando ya llega a la escuela y le dan las querellas, claro que se molesta. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido desobedientes a Dios y Dios nos ha consolado, nos ha apapachado, nos ha amamantado, nos ha corregido, nos ha educado? Y nos hemos rebelado contra Dios. Pero Dios sigue haciendo su trabajo. Dios sigue consolándonos. Dios sigue dirigiéndonos. Dios sigue corrigiéndonos.
Es lo que nosotros los padres debemos hacer con nuestros hijos. Si has hecho tu trabajo, no dejes de servir en la obra de Dios. No dejes de compartir la palabra de Dios. Si alguien te dice, pero tú cómo me hablas. Si un joven te dice, ¿cómo me hablas a mí? Si tu hijo no va a la iglesia, mi hijo no va a la iglesia porque no quiere. Pero lo mismo que te estoy compartiendo a ti, se lo he compartido a él. Y tú tienes hoy la decisión de ir o no ir, de buscar de Dios o no buscar. Y hay quienes bajan la guardia, hermano. Hay quienes dejan de ser pastores. Hay quienes dejan de predicar, de cantar, de servir en la obra, porque alguien les dijo, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes tú sirviendo? Si tu hijo se apartó del Señor, levanta tu cara y puedas decir orgulloso, hice mi trabajo. Me duele como padre que mi hijo no siga en la obra, pero yo hice mi trabajo y seguiré sirviendo de corazón a Dios. Ayúdeme a darle gloria a Dios en esta hora. Cristo vive. Los padres, según Proverbios 22:6, debemos instruir. Y según Proverbios 29:17, debemos corregir. ¿Cuál es el trabajo de los hijos? Colosenses 3:20. El trabajo de los hijos, lo que tienen que hacer. Usted ya sabe qué es lo que debemos hacer usted y yo como padres. Y para aquellos que aún no tienen hijos o que están empezando a casarse, los hijos son lindos, son hermosos, pero hay una gran responsabilidad y debemos cumplir con ella. Lo tenemos. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos que deben obedecer. Pero aquí viene esta parte. El trabajo de nosotros como padres es instruir y corregir. Lo que deben hacer los hijos es obedecer. Estamos hablando de los creyentes. Pero hermano, ¿vamos a dar cuentas de lo que hagan nuestros hijos? Ezequiel capítulo 18, quiero que me acompañe, por favor. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer verso número 4 y verso número 20. Cristo vive, aleluya. Lo tenemos. Dice Ezequiel 18:4 y luego el 20. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hay quienes quieren llevar la culpa de los hijos. Nuevamente hay que aprender a separar dos cosas. Somos padres y somos hijos de Dios. Como padres yo no te puedo decir, hermana, ya deje de llorar por su hijo. No, no dejarán de ser nuestros hijos. No dejarás de orar por tu hijo, por tu hija, de rogarle a Dios que tenga misericordia. Pero como hijo de Dios, no dejarás de servir al Señor cuando has hecho tu trabajo. Hay quienes de repente dicen, hermano, pero ¿cómo es posible? En una ocasión vino una madre conmigo. Mis hermanos, no sé qué hacer. Yo ni quiero ver a mi hijo, me dice. No lo quiero ver. Ya me contó lo que había hecho su hijo. Luego mi esposa me dice, ¿no vas a ir a saludarlo? No. Estuvimos como una hora y media platicando. Le digo, hermana, tiene que separar dos cosas. Le entiendo como madre, que tenga ese enojo, ese coraje porque le deshonró como madre, porque hizo esto y aquello.
Eso déjelo a un lado y ahora quiero hablarle como hija de Dios. ¿Qué pasaría? Le digo, ¿usted qué es lo que hace cuando no está en la iglesia? Yo evangelizo, hermano. Yo salgo y reparto tratados una vez a la semana. Gloria a Dios. ¿Y qué pasaría? Dígame usted, ¿qué haría usted si aparece un joven igual que su hijo, con los mismos problemas, con las mismas características de las fallas de su hijo? ¿Qué haría? Que le dijeran, señora, usted que me está hablando de Dios, mire, yo hice esto aquí, allá. ¿Qué haría? Como hija de Dios, usted le aconsejaría, le guiaría para que se rinda al Señor, para que haga lo correcto, para que pida perdón. En esta situación de su hijo, no actúe como madre, actúe como hija de Dios. Como madre, también tiene que perdonar, tiene que estar a cuentas. Pero si solamente se pone en el papel de madre, va a haber ese dolor, porque como madre le duelen los hijos. Y si le dieran buenas noticias, se alegrara usted. Pero ahora fue mala noticia, está enojada. Siéntese con su hijo, pídale perdón. Y llegue un momento que piense que es un joven que no es de su sangre. Le digo, porque si un hijo o un joven apareciera con las mismas características de su hijo, le digo, usted no lo va a correr, usted no lo va a despreciar, usted le va a aconsejar. Y es más fácil que lo haga así. Y luego viene y hace el papel de madre. Y no deje de instruirle, no deje de corregirle, aunque tenga 20, 30 años. Sígale hablando del Señor, sígale instruyendo. Si algo le dice, dígale, acuérdese, hijo, lo que dice la palabra. Y te recuerdo, hijo, que el Señor te espera allá en su casa. Y recuérdate, hijo, que sin el Señor somos nada. Debemos hacer nuestro trabajo, pero no podemos obligar a nuestros hijos. Debemos instruir y corregir y ellos obedecer. Pero si ellos tomaran malas decisiones, yo no voy a llevar la culpa de ellos sobre mí, a menos que yo los haya apapachado, a menos que yo no les haya corregido, a menos que yo no les haya estorbado. Cristo vive. Si usted tiene hijos obedientes, nuevamente les felicito. Pero si usted tiene hijos que son medios rebeldones, dicen por ahí, usted no deje de servir al Señor, pero hay que hacer el trabajo. Ahora, pero para hacer este trabajo, por eso el tema es padres obedientes que instruyen y corrigen. Si usted no es obediente a Dios, ¿cómo va a querer que su hijo le haga caso? Si usted no se rinde, si yo no me rindo al Señor, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos hagan caso? Tener la autoridad es muy diferente a tener el poder. Si actúas con poder porque eres el padre de la casa, eso no te va a funcionar. Pero si hablas con autoridad, un ejemplo, si su hijo deja la ropa cuando se cambia en su cuarto tirada en el suelo, y usted viene y le dice, hijo, levante su ropa y póngala en el lugar indicado donde va la ropa sucia. Y su hijo le voltea a ver, ¿usted por qué me dice eso, papá? Si usted lo deja tirado y es mi mamá en la que anda levantando su ropa. Respéteme que soy su padre. Estás hablando con poder por tu posición como padre, pero no con autoridad. Pero cuando eres alguien que tiendes tu cama y le dices a tu hijo, hijo, tiende tu cama por favor. Cuando le dices a tu hijo, levanta la ropa, es porque tu hijo ve que usted no tira la ropa, va a hacerle caso, va a obedecerle. Por eso se requiere de padres obedientes a Dios, para que los hijos no tengan nada que decirnos. Cristo vive, ayúdeme a darle gloria a Dios en esta hora. Eso es hablar con autoridad, no con poder.
Si alguien le dice a usted, si el pastor le dice, hermano, por favor, llegue temprano al culto, usted podrá hacer berrinche de todo lo que quiera, pero si el pastor llega temprano y le exhorta, usted podrá decir lo que quiera, pero no va a decir, pastor, ¿cómo me dice usted a mí que llegue temprano si usted no llega? Va a hacer berrinches de todo lo que quiera, menos podrá señalarle a él. Eso es hablar con autoridad, cuando algo te respalda. Y se requiere nuevamente de padres obedientes, padres que a cada día se esfuercen por buscar del Señor, por avanzar en la obra de Dios, por estar siempre en comunicación con Dios, siendo obedientes a la palabra del Señor. Porque a veces le decimos a nuestros hijos, hijo, sométete al Señor. Pero tu hijo te dice, pa, pero es que tú eres uno aquí en la casa y otro en la iglesia. Todos callados, hermano. Aquí no hay de esos, entonces nada más allá en Chabacano, hermano. Sí, a veces somos así, ¿sí o no? El Señor dice, yo crié hijos, yo los vi crecer, los amamanté, los cargué, los consolé, los eduqué, los dirigí. Y oigan, cielos, tierra, aún así se rebelaron contra mí. Y Dios es perfecto, santo y soberano. Procuremos, como dice la Escritura, el Señor a través del apóstol Pedro, dice el Señor es santo, y por eso Él pide que usted y yo seamos santos. Sed santos porque el Señor nuestro Dios santo es. ¿Qué quiere decir? Llevemos a la práctica la palabra, seamos obedientes a la palabra, seamos hacedores y no oidores solamente. Que cuando le hables a tu hijo, podrá hacer berrinche de todo lo que quiera y decirte es que no me entiendes, y bueno, tratar de hacerte sentir mal. Pero cuando tienes algo que te respalda, lo único que vas a hacer es llorar por el comportamiento o mal comportamiento de tu hijo. Pero no vas a bajar la cara, porque con la cara en alto va a decir, he hecho mi trabajo. Yo, mi hijo, digo, tiene 18. Y yo le he dicho, hijo, no soy el padre perfecto. Y se los digo así, directo. Yo no espero, y se los digo sinceramente, yo no espero, ni quiero que lo hagan, que delante de la gente algún día digan ustedes lo que muchos jóvenes dicen. Y quizás de esos muchos, muy pocos tengan la razón, porque sí los hay. Yo no espero que ustedes, como mis hijos, digan algún día, es que él es el mejor papá del mundo, porque no creo que lo sea. Pero una cosa, ustedes lo saben: en este hogar en el que ustedes habitan, es un hogar donde se debe respetar a Dios. No soy el padre perfecto, pero sí el padre que he tratado de enseñarles lo correcto conforme a la palabra del Señor. Nunca me he sentido perfecto delante de ustedes, pero cuando yo les llamo la atención acerca de algo, es de algo que yo sí hago, hijos. En una ocasión predicando, y eso pasó, digo, porque no soy perfecto, íbamos en el auto y había predicado acerca de algo, y mi hijo iba a la parte trasera y me dice, papá, ¿por qué dices eso si lo acabas de predicar? Me dice. Le digo, gracias, hijo, gracias por exhortarme y recordarme, tienes razón, porque debemos llevar a la práctica lo que predicamos, porque no son las palabras sino las acciones. Pero vea, cuando Dios habla a través del profeta Isaías, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes puede señalar a Dios? De que cómo Dios se pone a decir eso. Hermano, a Dios se le rebelaron, a Dios contra él pecaron, a pesar de que el Señor hoy viene, los educaba, los instruía, los apapachaba, los educaba en gran manera en todas las áreas. Dios le dio leyes espirituales, morales, sanitarias, civiles, para el bien del pueblo, para el bien de ellos. Y a pesar de ellos se rebelaban contra el Señor.
Y nosotros lloramos porque nuestros hijos ya nos levantaron la voz. No hay que dejar de hacer nuestro trabajo. No permitas que tus hijos pasen sobre ti, pero vamos a instruir y a corregir, siendo nosotros primero obedientes a Dios. Ayúdeme a darle gloria a Cristo Jesús. Nunca se le vaya a ocurrir poner a sus hijos antes que a Dios. Yo he escuchado padres que dicen: yo haría todo lo que sea y hasta daría mi vida por mis hijos. ¿Y por qué no lo haces por el Señor? ¿Por qué no te esfuerzas a congregarte, a buscar, a compartir la palabra, a ser ejemplo a tus vecinos? Daría todo por tus hijos. Caminarías kilómetros, pasarías frío por tus hijos. Y está bien, es el amor de padre, de madre. Pero ¿por qué no lo hacemos por Dios? Quiero darle dos ejemplos de un padre que puso a sus hijos antes que a Dios, y otro padre que puso a Dios antes que a sus hijos. Quiero que me acompañe, por favor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice ahí? Impíos, y no tenían conocimiento del Señor. Verso 22, vayamos, y vamos a leer en adelante. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, de sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Cristo vive. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las naciones o todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase inciensos y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y de todos los nacidos de tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma,
y yo te edificaré casa firme, y andará, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué hizo Elí? En una ocasión alguien me dice: pues ahí cuando uno lee, se ve que les llama la atención. Bueno, aparentemente. Pero dice que honró a sus hijos antes que a Dios. Puso a Dios en primer lugar, apapachó lo que hicieron sus hijos, dándole a sus hijos de comer, engordándolos. Aparentemente le llamaba la atención. Son como aquellas madres o aquellos padres que le dicen: hijo, no lo hagas, ándale, por favor, no lo hagas. ¿Qué le pasó a Elí? Fue cortado. Y usted puede leer más adelante que dice la escritura que viene un mensajero y le dice lo que había acontecido. ¿Ustedes saben por qué Elí murió? Hay quienes dicen que Elí murió porque le dieron la noticia que sus hijos murieron. Elí murió cuando se dio cuenta que el arca del pacto había sido tomada. Sus hijos eran hijos rebeldes y él, como padre, nunca les corrigió, porque puso a sus hijos, honró a sus hijos antes que a Dios. Y hay madres que dicen, cuando le habla a alguien: hermano, ¿por qué no he ido a la iglesia? Es que mi hijo ya no quiere ir y pues yo tengo que apoyarlo. ¿Está entendiendo? Y dice el Señor: yo crié hijos, yo que soy perfecto, yo que soy santo, yo que soy soberano, yo que los amamanté, yo que los guié, y pecaron contra mí. Y Dios seguía obrando en gran manera. ¿Qué nos enseña Dios? Que como padres tomemos su ejemplo. Sigamos nosotros honrando a nuestro Dios, obedeciendo a nuestro Dios, sin dejar de instruir y corregir. Pero no pongamos a nuestros hijos en primer lugar. Hay quienes dicen: soy capaz de matar por mis hijos. Y hay quienes ponen a sus hijos en primer lugar. ¿Sabe usted que hay una línea muy delgada entre el amor de padre para con los hijos y esa línea cuando pasas a la idolatría? ¿Saben ustedes qué es idolatría? La idolatría tiene dos fases: adorar precisamente alguna imagen como lo que usted conoce, pero idolatría es amor excesivo. Es un amor excesivo hacia alguien. Y hay quienes aman más a sus hijos que a Dios. Recuerde que usted y yo dependemos de Dios. Recuerde que nuestros hijos dependen de Dios. Recuerde que nuestra alma depende de Dios. No pongamos a nuestros hijos antes que a Dios. Seamos mejor padres obedientes que instruyan y corrijan a sus hijos, pero siempre teniendo al Dios eterno en primer lugar. Y vamos a tener respaldo de parte de nuestro Dios. Yo sé que aquí hay padres que han llorado, que lloran por sus hijos. Sé que sufren por ellos. Sé que cada vez que te hincas antes de dormirte, le dices: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y lloras. ¿Usted cree que Dios no sufre cuando alguien se rebela contra él? ¿Y qué hacía el Señor? Yo los vi crecer, yo los amamanté, los cuidé, los dirigí, los eduqué, los apapaché y me dieron la espalda, dice el Señor. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Siempre vamos a esperar lo mejor, pero no depende de nosotros. Hay hijos que son alegría de los padres
Hay hijos que sus padres los miran llegar al altar, casarse, hacer una familia, servirle al Señor. Y hay otros que cuando ven esos hijos de tales hermanos, como que les entra melancolía, tristeza, y dicen: ¿cómo me hubiera gustado ver a mi hijo servir al Señor en alguna área de la congregación, o salir a evangelizar? ¿Cómo me gustaría? Como padre, como madre, yo te entiendo, pero como hijos de Dios no debemos detenernos. Si alguien de tu familia ya no quiere perseverar, no dejes de orar por él, pero sigue siendo ejemplo. No dejes de congregarte, sigue buscando del Señor, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue sirviendo al Señor y sigue orando por aquel familiar que ya no quiere nada. Pero cuando lo veas, no dejes de corregirle, aunque ya sea un adulto. Dígale: el Señor te espera. Hoy fui a alabar al Señor y te espera a ti también, para que nuevamente le alabes. Pero debemos ser obedientes. Elí puso a sus hijos antes que a Dios. No cometas ese error. Una vez a una madre yo le dije: hermana, estás pasando de la línea a la idolatría. O sea, el amor excesivo que le tienes a tu hijo, que eres capaz de dejar a Dios por tu hijo. Es capaz de dejar de congregarte por tu hijo. No lo hagas. No lo hagas. Pon a Dios en primer lugar. Sí, te va a doler la decisión de tu hijo, te va a doler, pero tienes un Padre que te consolará. Y tenemos un Dios que es el Dios que se puede glorificar en tu hijo si usted permanece fiel. Ayúdame a darle gloria a Dios, porque está la esperanza de que uno como padre, si los hijos se apartan y uno es obediente, Dios puede tener misericordia de nuestros hijos. Pero si pones a tu hijo en primer lugar y abandonas a Dios, no tienes ninguna posibilidad, ni para ti ni para tu hijo. Por eso seamos padres obedientes que instruyen y corrigen a sus hijos. Y Samuel puso al Señor antes que a sus hijos. Cristo vive. Pero quiero leerle primer libro de Samuel, capítulo 4. Vaya conmigo. Capítulo 4, verso 15 al 18. Dice: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Fue tomada el arca del pacto y murió Elí. Murieron sus hijos. No hubo esperanza. Pero Samuel fue un hombre que hizo diferente a Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Verso 3, quiero que lean conmigo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, hasta sus últimos días, hizo lo correcto delante de Dios. No así sus hijos. Samuel, delante de Dios, terminó bien, a diferencia de Elí. Hay hombres y mujeres en la iglesia como Elí, y hay hombres y mujeres como Samuel.
Hay hombres y mujeres que ponen a Dios en primer lugar antes que a sus hijos. Hay quienes que ponen a sus hijos antes que a Dios. El fin de cada uno es diferente. El fin de un padre que es obediente a Dios, no importa la decisión de su hijo, siempre va a ser un padre y una madre respaldado y bendecido por Dios. Si su hijo toma buenas decisiones, gloria a Dios, añadirá bendición y alegría a tu vida. Pero si tu hijo toma malas decisiones y se aparta del Señor, pero usted es obediente y puso a Dios en primer lugar, Dios siempre estará contigo y sus bendiciones estarán contigo. Pero si eres un padre que pones a tus hijos en primer lugar, estás dejando al dador de la vida, estás dejando al que todo lo provee, estás dejando en el cual estamos completos. Por eso es necesario ser padres obedientes, que no apapachen a los hijos, no importa que estén pequeños. Mire, amados hermanos, yo he escuchado a padres que dicen: es que yo a mis hijos le compro todo, porque no quiero que les falte lo que a mí me faltó. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás haciendo a tu hijo un miserable. No les des todo. Yo le pregunto, ¿Dios nos bendice, sí o no? Pero Dios nos da así nomás a lo loco. No, Dios nos va dando. Mire lo que dice la palabra del Señor. El salmista dice: Señor, no me des riqueza, porque puedo olvidarme de ti. O sea, la avaricia de las riquezas puede ser que yo me aparte de ti. No me des pobreza. O sea, hay un extremo y hay el otro. Hay quienes de aquí, si yo les dijera, ¿qué harías si Dios te daría 20 millones? Pastor, lo primero que haría, le daría al pastor Misael los 13 millones para el terreno. Aleluya. La pregunta es: ¿por qué no te los ha dado? Porque lo que te ha dado no lo has sabido administrar, quizá. O que quizá ese es tu límite, es lo que sabes administrar. Y si Dios te da más, te puedes perder. Alguien dice: es que Dios nos da manos llenas. No, no, Dios no hace eso. Dios nos bendice y nos va dando poco a poco según ve la capacidad de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y según la Biblia, muchos se han perdido por ser avaros, por la avaricia. Si el Señor le llegara a dar unos 30 millones, ahí se acuerda de Chabacano también, hermanos, por favor. Pero si no se los da, no se preocupe. Nuestro primer propósito es agradar a nuestro Dios, porque hay un lugar preparado para la iglesia. Es el lugar donde debemos llegar. Si a Dios le place otorgarnos todos los medios para sobre la tierra tener un templo propio, gloria a Dios por ello. Seamos padres obedientes, hermano. Tenemos que instruirles. A veces, quiero esto, quiero aquello, quiero aquí. No. Usted tiene que cumplir con su deber. Primero haga su tarea. Y si hago mi tarea, ¿me vas a dejar ver esto? ¿Me vas a comprar? No, no hay negociación en esto. Debes cumplir con tu deber. O sea, no quieras sacarme o hacer negocio. Papá, si hago mi tarea, me vas a dar. Un día me dice: papá, y si saco un 10 en el examen, ¿qué me vas a dar? ¿Unos 10 pesos? Y si saco 9 pesos. O sea, negocian. Si hago tarea, ¿me vas a comprar tal juguete? Le digo: no. ¿Pero por qué no? Porque es tu responsabilidad. Al rato lo vas a hacer más por lo que vas a recibir. Y la iglesia debemos aprender eso. Padres obedientes que lo hacen, que adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, porque Dios siempre nos da. Hay que adorar, hay que servir, hay que honrar a Dios. Hay quienes de repente dicen: hermano, es que ya no quiero ir a la iglesia porque como que Dios se olvidó de mí. ¿No será que tú te olvidaste de Él?
El Señor dice a través de un profeta, dice: han dejado mi casa desierta y han procurado ustedes su propia casa. Todo lo que ustedes amontonen para su casa, de un soplo, dice, lo voy a disipar. Culmino con esto, amados hermanos. Quiero que levanten su mano los que tengan hijos, no importa qué edad. Son lindos los hijos, hermano. Me han hecho llorar mis hijos, pero los amo de verdad. Te han hecho llorar y te han hecho reír, ¿sí o no? Pero debemos ser padres obedientes para que podamos corregir e instruir. Hermano, pero mi hijo ya tiene 29 años y ya se casó. No dejará de ser tu hijo. Y aún así, de repente te pueda buscar y te pueda pedir un consejo. No dejarás de corregir, no dejarás de instruir. Así que lo primero es que seamos obedientes para tener autoridad, tener un respaldo y poder corregir e instruir. Y no nos olvidemos que a Dios se le revelaron y se le siguen revelando, pero Él es nuestro claro ejemplo que debemos seguir firmes, siendo nosotros obedientes y haciendo nuestro trabajo.